Quería empezar comentando algo, porque ayer fue 1 de mayo, el Día del Trabajador. Todo el mundo sabe que 1 de mayo es el Día del Trabajador. Mucha gente sabe que se debe a el asesinato, el fusilamiento, la ejecución, en realidad, mejor dicho, no fue un fusilamiento, fue ahorcamiento de obreros que habían participado en protestas. Muchos saben también que esas protestas eran por una jornada laboral de 8 horas. En esa época, la ley indicaba que se podía trabajar hasta 18 horas por día. Y me fui a leer un poco los medios de la época que decían, y los medios de la época decían que los reclamos para reducir la jornada de 18 horas de trabajo diarios eran parte de una propuesta delirante, inaplicable y lunática, y que era lo mismo que pedir que te paguen por no trabajar. El New York Times, que ya existía para ese momento, escribió: las huelgas para obligar el cumplimiento de las 8 horas pueden hacer mucho para paralizar nuestra industria, disminuir el comercio y frenar la renaciente prosperidad de nuestra nación, pero no lograrán su objetivo. El Philadelphia Telegram decía: el elemento laboral ha sido picado por una especie de tarántula universal y se ha vuelto loco de remate. Piensa precisamente en estos momentos iniciar una huelga por el logro del sistema de 8 horas. El Indianapolis Journal, otro diario de la época, decía: los desfiles callejeros, las banderas rojas, las fogosas arengas de truhanes y demagogos que viven de los impuestos de hombres honestos, las huelgas y amenazas de violencia señalan la iniciación del movimiento. El 4 de mayo por la noche, tras una manifestación en apoyo a los huelguistas que se realizó en Chicago, la explosión de una bomba mató a un oficial de policía e hirió a otros. Con esa excusa detuvieron a 8 trabajadores que participaban de la protesta. Les hicieron un juicio amañado en el que nunca pudieron demostrar ningún tipo de vínculo con el hecho violento en sí, simplemente estaban participando de la protesta. 5 fueron condenados a muerte y ejecutados, 4 ejecutados, uno de ellos se suicidó antes de la ejecución. Los otros 3 fueron condenados a prisión y trabajos forzados de por vida. Esos son los mártires de Chicago que se conmemoraron ayer como todos los 1 de mayo. Lo que no se sabe tanto es que apenas 3 años más tarde el gobernador de Illinois tuvo que indultar a los 3 hombres que seguían presos y declaró que los ejecutados habían sido víctimas de un complot de empresarios, tribunales y policía. Es todo dolorosamente actual y pasó hace 139 años. Sin embargo, seguimos con juicios amañados en contra de los trabajadores, con detenciones al azar en cada manifestación que hay, justificadas por algún hecho violento aislado, represión de protestas, pero sobre todo el reclamo por las 8 horas por día. Miren, salió ayer justamente por el 1 de mayo este informe del IPIP que establece que prácticamente 1 de cada 3 personas que trabaja en la Argentina tiene que tener más de un trabajo. 2,4 millones de personas tienen más de un empleo. Que el incremento del pluriempleo se da en el marco del deterioro significativo del poder de compra de los salarios, es decir, que la gente tiene que tener más trabajos porque no le alcanza con el poder de compra de un salario. Y en el cuarto trimestre de 2024, el aumento de la cantidad de horas trabajadas entre los pluriempleados, pónganme de nuevo, perdón, la placa en la pantalla y si se puede hacer zoom en el dato ahí del tercer párrafo, justo lo que quedó ahí tapado ahí abajo de todo. Pero dice: en el cuarto trimestre de 2024 llegó un pico de 16,8 horas diarias. Casi 17 horas por día tiene que trabajar la gente hoy en la Argentina, los que tienen más de un empleo, para llegar con lo mínimo a subsistir. Porque este dato hay que combinarlo con la caída del consumo en supermercados, por ejemplo. Es decir, la gente labura el doble o más y le alcanza para menos. Pero les quiero recordar
que en 1886 se estaba reclamando bajar una jornada de 18 horas. Y en la Argentina de 2025 tenemos que hablar de gente que está trabajando casi 17. 140 años en el pasado nos está hundiendo este gobierno. Este gobierno que no contenta con esta realidad quiere profundizarla, porque parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional implica una reforma laboral, y ya sabemos que una reforma laboral en manos de este gobierno solamente puede implicar más horas de trabajo. De hecho, lo que se dice, lo que se comenta extraoficialmente es que hablan de hasta 12 horas sin pago de horas extra. ¿Se entiende? Hoy, si vos te tenés que quedar más horas en el trabajo, te tienen que pagar cada hora por arriba de la que dice tu convenio, de la que dice la ley, más cara que la hora regular, normal. Bueno, quieren subir ese límite a 12. Eso es lo que quiere hacer el gobierno, cuyo secretario de Trabajo es la misma persona que en los últimos meses del gobierno anterior, cuando era abogado de la UIA y tuvo que ir al Congreso a discutir una reforma laboral en el sentido inverso, que proponía reducir la cantidad de horas de trabajo, como está pasando en todo el mundo, decía lo siguiente: ¿para qué quiere la gente trabajar menos horas? Eso decía Julio Cordero, quien en ese entonces trabajaba para la UIA y hoy es el principal funcionario en el área de trabajo del gobierno de Javier Milei. Escuchémoslo. Se logra limitando la jornada, por ahí es al revés. Porque la limitación de la jornada, ¿cómo será? Yo limito la jornada, entonces usted tiene que trabajar menos. ¿Para qué? O sea, ¿está mal trabajar? ¿Estamos en contra del trabajo? ¿Para qué? ¿Para ir afuera a hacer qué? Bueno, probablemente, por supuesto, la vida familiar es absolutamente importante, pero esto ya se debatió. Y como bien se dijo recién, ya se debatió internacionalmente. Bueno, esta persona es la que ahora está impulsando una reforma laboral para que vos tengas que trabajar más, no menos. Y no se trata solamente de un número. No se trata solamente de que si la productividad aumenta, lo lógico es que ese aumento en la productividad se distribuya de forma igualitaria, porque ese aumento en la productividad no es solamente del dueño del capital, sino que tiene que ver con procesos mucho más amplios. La cantidad de horas que se le dedica al trabajo influye profundamente en la vida de las personas, porque además a ese número que veíamos hace un rato que decía que las personas con más de un empleo para llegar a fin de mes trabajan hasta casi 17 horas por día, hay que agregarle el tiempo que dedican a llegar al trabajo y a volver del trabajo y a moverse entre un trabajo y otro, con el transporte cada vez más caro y con los alquileres cada vez más caros, lo que obliga a que la gente se mude más lejos. Y en 1886 los mártires de Chicago tenían una consigna que decían 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para el ocio, para uno, para la vida. Que tampoco es el ocio, porque sabemos que uno vuelve a casa y tiene tareas que resolver, tiene otras cuestiones que hacer, tiene familiares de los que hacerse cargo. Pero solamente una persona que cuenta con algún tiempo para ese ocio, con algo de tiempo libre, es decir, que no está limitada a luchar por su supervivencia 24/7, puede ser un miembro pleno en una comunidad. Establecer lazos significativos con el vecino, con el prójimo, con los que trabajan con uno, con los que uno se cruza en los distintos ámbitos de la vida, es una tarea que demanda tiempo y que demanda esfuerzo. Un tiempo y un esfuerzo que hoy la mayoría no tiene, o que tiene a cuentagotas porque tiene que trabajar 12, 13, 15, 16 horas para rascando llegar a fin de mes. Y eso también es parte del problema de la época y no se dice tanto. Sí, es cierto, están los algoritmos, está la posverdad, está la crueldad socialmente aceptada, pero todas esas son herramientas que encuentran terreno fértil en una sociedad de individuos cada vez más alienados, justamente, entre otras cosas, porque no tienen ni tiempo ni recursos para hacer nada que no sea estar pensando en el próximo plato de comida, en pagar el alquiler, en tener cargada la SUBE para llegar a laburar, etcétera, etcétera, etcétera. Perón, y discúlpenme por el anacronismo, planteaba en su momento a la justicia social como la salida superadora de una dicotomía entre dos modelos
que deshumanizaban a las personas. Por un lado estaba el individualismo liberal, donde cada individuo se desentendía del destino y el bienestar del prójimo porque se deshacían los lazos de comunidad. Y por el otro lado, lo que era en ese momento el estatismo soviético, en el cual cada persona funcionaba como un engranaje de una maquinaria perfectamente intercambiable. Vivimos en un mundo donde se conjuga lo peor de las dos cosas. El individualismo extremo y que todos somos engranajes intercambiables de una maquinaria. Por eso nunca fue tan necesario como ahora hablar de justicia social, pensar en un trabajo que dignifique, porque lo que significa que el trabajo dignifique es que lo que hagas trabajando te alcance para tener una vida digna fuera del trabajo. No significa que dignifica estar sentado 8 horas adelante de una computadora, o adelante de una máquina, o manejando un auto, o manejando un camión, o haciendo tareas de cuidado, o lo que fuere. Lo que dignificaba era que trabajando, vos después del trabajo salías y podías ser una persona digna, libre, soberana, elegir qué hacer con tu tiempo y con tu plata. Y eso ya no existe. Y eso ya no pasa. Y hablar de justicia social es hablar de que vuelva a pasar eso. Y cuando Milei dice que la justicia social es una aberración es porque no quiere que vuelva a pasar eso. Pero hay que pensarlo en los términos de ahora, no volverse nostálgicos y tratar de aplicar recetas de hace 40, 50 o no sé cuántos años. Miralo a Milei, que está aplicando un modelo político y económico de hace 140 años con las herramientas más actuales. Bueno, eso es un poco lo que hay que aprender a hacer. A pensar, a proponer cosas, y nos van a decir lunáticos, nos van a decir locos, nos van a decir truanes y demagogos, como le decían a las personas que hace 140 años decían que había que trabajar solamente 8 horas por día. No es muy distinto de lo que nos dicen ahora, así que hagámoslo igual. Pero además, y con esto termino, miremos lo que está pasando a nuestro alrededor. Ayer fue 1 de mayo. Miren el mensaje de 1 de mayo del presidente de Brasil, Lula da Silva. Quiero aprovechar el 1 de mayo, bueno, está ahí en portugués, tenemos también el video para verlo donde dice exactamente lo mismo. Esto es una transcripción, pero básicamente lo que dice es que envió un proyecto de ley para eliminar el impuesto a las ganancias a los que ganen menos de 5.000 reales por mes, que son unos $800. Bajar el impuesto a las ganancias a los que ganan entre 800 y 1.000 dólares. Pero además, como segunda medida, van a profundizar el debate sobre la reducción de la jornada laboral vigente en Brasil, que hoy en día es de 6 días de trabajo por un día de descanso y van a tratar de cambiarlo por 5 días de trabajo y 2 días de descanso. Esto fue el mensaje de Lula ayer, 1 de mayo de 2025. Veamos ahora lo que anunciaba ayer, 1 de mayo de 2025, el secretario de Trabajo de México, bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum. Discúlpenme, no me acuerdo el nombre de este funcionario en particular, pero esta era la medida del gobierno de Sheinbaum. Por eso me entusiasma anunciar que por instrucciones de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, comenzaremos con la instauración paulatina y gradual de la semana laboral de 40 horas en nuestro país. Ahí está García Álzaga, el secretario de Trabajo del gobierno mexicano, anunciando que van a trabajar en la reducción de la jornada laboral. Veamos el mensaje que dio ayer el presidente de Chile, Gabriel Boric, sobre el 1 de mayo. Es un orgullo rendir nuevamente homenaje a todos los trabajadores y trabajadoras de Chile que hacen posible que nuestro país crezca y se desarrolle. Por todos ellos hemos trabajado para reducir la jornada laboral, alza del salario mínimo, reforma de pensiones, etcétera, etcétera, etcétera. El mundo está avanzando, lógicamente, hacia una reducción de la jornada laboral, porque la tecnología lo permite y porque la sociedad no permite otra cosa, porque ya no se puede seguir explotando aún más a las personas. Sin embargo, acá tenemos un gobierno que nos quiere llevar 140, 150 años hacia el pasado. Lo que propone Milei, aunque lo quiera vestir de novedoso, aunque le ponga redes sociales, inteligencia artificial, la mar en coche, es el pasado. Y al pasado solo se lo puede combatir con futuro.